Bueno, como decíamos al principio del programa, se ha popularizado esto del ciático. La ciática, me duele la ciática, tengo ciático, me dice algún consultante que me viene a ver por algún tema, ¿no? Y yo a veces los cargo y le digo, todos tenemos ciático, ¿no? Esto que tan primario que nos sucede, que a veces cuando nos duele algo nos damos cuenta que existe y que tengo esto, ¿no? Es muy simbólico. Tengo ciático, como dicen algunos, me di cuenta que tengo el ciático porque ahora me duele. El ciático es un nervio par. Lo tenemos del lado izquierdo y del lado derecho. Y es uno de los nervios más largos de todo el cuerpo. Largo y ancho, ¿sí? Porque sale el nervio ciático, que también se llama, lo puedes encontrar como nervio isquiático, que no es muy conocido por ese nombre, es más conocido como nervio ciático, pero es exactamente lo mismo. Si vos sos curioso y estás leyendo algún libro de anatomía o buscas en internet, podés encontrarlo también como nervio isquiático, que nosotros lo conocemos más como ciático. Les decía que es un nervio par, esto quiere decir que va hacia la izquierda y hacia la derecha, son dos. Es uno de los más largos de todo el organismo y de los más anchos. Este nervio sale de la lumbar 4, ¿sí? La zona lumbar 4 y la 5, y también del sacro 1 y 2, de la vértebra sacro 1 y 2, ¿sí? Tiene como ramificaciones también. Este nervio recorre desde esa parte de la columna, va bajando hacia la pelvis a través del agujero ciático mayor, se llama, por debajo del muslo piriforme. En la región glútea, este nervio, o sea, en los glúteos, discurre al principio algo lateralmente, después de curvarse y tomar la dirección longitudinal del muslo, inervando los músculos semitendinosos, de L4, que sería la lumbar 4, y de S2, que es la sacro 2. ¿Sí? Después va bajando por la pierna y llega hasta los dedos del pie, pasa por el costado de la rodilla, cruza el tendón del muslo, ¿sí? Y llega a los pies. Es un nervio muy importante que da sensibilidad al muslo, a la pierna, y que cuando por algún motivo en alguna parte de su recorrido se inflama, produce un montón de síntomas. Una de las cuestiones que puede suceder es que tengamos un tema en la columna, ¿sí? Que tengamos alguna hernia de disco, alguna protusión de disco, porque la hernia no es lo mismo que la protusión. También ahí hay a veces un error de concepto. Creemos que la protusión, que muchas veces los médicos dicen, tenés una hernia de disco, porque no van a explicar qué es una protusión. La protusión es cuando el disco se aplasta entre vértebra y vértebra, ¿sí? Salvo en la zona del sacro, están los espacios que tienen el disco, el famoso disco, ¿no? Este disco es como una gelatina que lo que hace es ayudar que en el movimiento que hace la columna esté amortiguado, no se roce, no se lastimen. Aparte de toda la columna salen cualquier cantidad de nervios pares hacia todo el cuerpo. Sale el sistema nervioso periférico que va a regular todas las actividades del organismo. Entonces, ustedes imagínense que si ese disco se gasta o se aplasta o se corre del lugar, en cada movimiento estos nervios que salen de cada vértebra, depende de donde tenga la hernia o la protusión, van a estar rozando y pueden llegar a lastimar alguno de estos nervios, produciendo determinadas sintomatologías. En el caso del ciático, que habíamos dicho que sale de la cuarta y la quinta lumbar y de la primera y la segunda sacra, ¿sí? Lo que va a producir generalmente cuando esto se lastima puede haber un dolor constante en el glúteo mayor, puede haber un dolor en la zona de la cadera, hormigueos en la pierna, dolor de pierna. Puede ser que yo, si estoy acostado y quiera levantar una pierna hacia arriba, ¿no?, sienta que me tira. Esto es una de las pruebas que se hacen para a veces ver si hay una cuestión de ciático. Acostados en una camilla se levanta la pierna, y si yo cuando estoy levantando la pierna tira, ¿no?, la pierna y tira la zona del glúteo con un calambre, un dolor, una sensación de cuchillada, puede haber distintos síntomas. Puede ser que haya alguna pequeña cuestión en el nervio ciático. A veces simplemente el nervio ciático se inflama y al inflamarse produce dolor.
pero también puede ser que esté lastimado, que haya alguna zona que de tanto rozar lastime y esto se haga un poquito más crónico, ¿sí? Produce entonces dolor de cintura, de cadera, de glúteos, de piernas. ¿Estamos? Y llega hasta el pie. Miren toda la sintomatología que tiene. Les voy a contar la diferencia entre protusión y hernia, que era lo que estábamos hablando también antes. La hernia de disco es cuando ya este disco gelatinoso que está entre las vértebras, vamos a poner entre la cuarta y la quinta lumbar, que por ejemplo sale el nervio ciático, que es lo que estamos hablando hoy. La hernia es cuando directamente ese disco sale de su lugar y ocupa otro lugar. Eso se llama hernia. Se desplaza completamente o en gran parte. Y la protusión es cuando se aplasta, ¿no? Y por ahí se sale un poquitito, pero no llega a ocupar otro espacio, no llega a desplazarse. Esta es la diferencia entre protusión y hernia. Muchas veces los médicos nos dicen tenés hernia de disco porque es más sencillo. Y si le preguntamos bien o vemos bien la radiografía, por ahí no son hernias sino protusiones, ¿sí? Puede ser que los dolores que produzcan sean similares. Todo esto hace que a veces la persona esté muy molesta, le cueste pararse de golpe, le cuesta cambiar de posición de cuerpo. Y hay muchas cosas que desde la reflexología se pueden hacer por el nervio ciático. Entonces estamos en Descontracturados en el Aire, estamos en un programa grabado. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y nos encontramos en un ratito. Por eso no estamos sorteando las sesiones de reflexología, que lo hacemos todas las semanas cuando estamos en vivo, pero ya a partir de febrero estamos en vivo nuevamente y prometo recompensar con todos estos oyentes tan queridos y los que se sumen a las audiciones con varios sorteos de reflexología de muchas sesiones. Les cuento a los que se suman por primera vez al programa que nosotros tenemos la costumbre desde que estrenamos nuestro querido Descontracturados en el Aire, de todas las semanas sortear 2, 3 o 4 sesiones de reflexología en la clínica residencial del Espacio de los Siete Soles, donde se han acercado muchísimos de ustedes a recibir sesiones. Incluso muchos se han quedado haciendo tratamiento después porque los precios son siempre precios institucionales que se cobran sin fines de lucro para poder sostener la clínica, nada más. Siempre sale la mitad o la cuarta parte de lo que sale una sesión en cualquier lugar de reflexología. Pero al margen de esto, nosotros siempre sorteamos y regalamos sesiones. Inclusive muchas veces hacemos días en los cuales, para compensar los programas grabados, a todo el mundo que llama le regalamos una sesión. Así que prepárate para febrero, escuchanos en febrero, que vamos a estar en vivo los viernes a las 14 horas, porque empezamos a sortear o a regalar a todo el mundo que llame sesiones de reflexología para la clínica que va a habilitarse en el 2016, o sea, este año, a partir de la tercera semana de febrero. El tercer martes de febrero ya vamos a estar trabajando. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Luego de la pausa seguimos hablando del ciático, seguimos hablando de la sintomatología y vamos a hablar también un poquito de cómo podemos ayudar desde estas terapias naturales y complementarias, ¿sí?, a trabajar el ciático y ayudar a que aflojen estos síntomas. Entonces, hacemos una pequeña pausa y en 5 minutitos estamos con ustedes hablando de todos estos temas y de las actividades que quedan por conocer. Bienvenidos a todos los que se están sumando a la audición. Les cuento que estamos en Descontracturados en el Aire. Quien les habla, Paula Pocoy, perteneciente al Espacio de los Siete Soles, Escuela de Reflexología y Masoterapia Holística, reconocida por la Asociación Argentina de Reflexólogos. El tema que estamos tratando hoy en Descontracturados en el Aire es el tema del ciático, ¿no? Estuvimos charlando en la primera parte del programa de un poco el recorrido del nervio, de dónde salía, qué cosas producía como sintomatología cuando le pasaba alguna cuestión, ya sea de lesión, inflamación o compresión o alguna cuestión que creemos que pueda estar lastimando o produciendo sintomatologías referentes al ciático. Aclaro que a pesar de que uno está contando determinadas cuestiones que tienen que ver con síntomas y sensaciones, no se autodiagnostiquen, ¿no? Porque a veces hay otras cuestiones que pueden producir dolor en la pierna, hormigueo en la pierna,
dolor en la cadera, y no es el ciático. Entonces hay muchos nervios que salen de la columna hacia las piernas, está el nervio safeno también. Puede ser una cuestión muscular, puede ser una cuestión ósea desde otro lugar. Entonces no se autodiagnostiquen. Esto es como para que vayamos conociendo nuestro cuerpo, pero siempre que tengan alguna cuestión vayan al médico, porque es quien puede hacerle los estudios correspondientes para saber qué es lo que tienen realmente. Una vez que ya sabemos que lo que tenemos es algo del ciático o ya sea algún otro tema, también se puede tratar desde la reflexología o el masaje. Les cuento que la reflexología, como decimos siempre para los que nos escuchan de toda la vida, pero yo sé que hay mucha gente que se suma a los programas eventualmente, es una terapia que trabaja a través de los pies y de las manos o del rostro, los reflejos de todo el cuerpo. Es una excelente terapia para trabajar, por ejemplo, una inflamación del nervio ciático o una lesión. ¿Por qué? Porque no estoy tocando en la zona directamente, porque a veces hay mucho dolor, a veces un masaje, si no se sabe exacto cómo se hace y tocamos de más o por el afán de querer ayudar, podemos inflamar el doble, podemos hacer algún movimiento que lastime más. La reflexología, al trabajar por reflejo, a trabajar a distancia de lo que sucede en la persona, no tiene modo alguno de lastimar, pero sí muchos modos de poder ayudar, porque trabajamos desde los pies sin tocar la inflamación del nervio ciático propiamente dicha, la relajación de la zona, el tema de la inflamación, el reflejo del ciático, la zona de cadera. Y yo la verdad que en general suelo tener temas de ciático porque tengo un tema en la columna. La reflexología es la terapia que me ayuda a mantenerme bastante bien y que los dolores no sean ni tan fuertes, ni tan constantes, ni tan poderosos. Entonces la reflexología es una excelente terapia para trabajar no solamente el ciático, cualquier desequilibrio o cualquier cuestión que me esté pasando en el cuerpo, que no puede ir a tocar la zona directamente, pero que sí necesite relajarla y que duela menos. Bueno, excelente, porque trabaja todos estos reflejos y mucho más desde los pies, sin tocar la zona, sin producir más inflamación y ayudando bastante, sin ser mágico por supuesto, a reducir los dolores, a relajar la zona, porque aparte trabajamos en forma integral, holística. Por ejemplo, hay que trabajar cuando hay una inflamación, aunque ustedes no lo crean los que no saben de anatomía, el sistema endocrino, las suprarrenales que producen las corticoides naturales del organismo, que se encargan de desinflamar. Podemos trabajar el sistema nervioso, que es el regulador de todo el cuerpo y es el que capta el dolor y el que libera también endorfinas, dopaminas, serotoninas, que son neurotransmisores que actúan con el dolor, con el calmante natural del cuerpo. Entonces, por eso la reflexología es una terapia sublime para cualquier lesión que uno no pueda tocar directamente, pero queramos ayudar a relajar y a que la pasen un poquito mejor. En el caso del nervio ciático también. Cuando hablo de la parte holística, hablo de la parte simbólica, porque holística todo. ¿Qué es la holística? La holística es una filosofía que integra y entiende al ser humano como una persona única e irrepetible, como un ser indivisible, ¿no? Individuo, indivisible, no me puedo dividir, ser que psico-biosocial. ¿Qué quiere decir? Un ser psico-biosocial quiere decir que mi estructura psíquica, mi manera de sentir, de elaborar los pensamientos, mi mundo inconsciente, lo que aparece a través de los actos fallidos o de los síntomas, mis emociones, mi cuerpo y mis vínculos sociales y la cultura que me rodean, está todo unido e inseparable. Todo va a ir influyendo en mi salud integral, en mi vida, en mi felicidad, en mis derrotas. Entonces, la holística entiende al ser humano como un ser único, irrepetible, integral, indivisible, un individuo. Por lo tanto, todo lo que nosotros trabajamos desde la reflexología holística, desde el masaje holístico, desde el drenaje linfático holístico, ¿sí?, lo vamos a trabajar entendiendo esto, que el ser humano es indivisible, entendiendo la integridad de su organismo como cuerpo, que a veces pasa que cuando uno va a un kinesiólogo, que son fantásticos, pero
se trabaja muy parcializado para mi gusto, ¿no? Son necesarios, pero salvo el kinesiólogo que haya hecho como carrera aparte y se haya abierto a las obras sociales, pero la kinesiología en las obras sociales lo que hace es trabajar el sector donde está el síntoma, el dolor. Por ahí descuidando o no integrando un montón de cuestiones corporales que son fundamentales para que también sane mucho mejor esto que me está pasando. Por eso mucha gente, aparte de hacer kinesiología cuando tiene algún tema, recurre a estas terapias holísticas porque siente que necesita hacer un cambio en su cuerpo y un cambio en un montón de cuestiones para que esto que le pasa realmente mejore más profundamente. Entonces la holística entiende que al trabajar voy a trabajar la integridad del cuerpo. Si vos tenés un tema en el ciático, ya sea desde el masaje, o desde la reflexología, o desde el reiki, o desde la terapia que elijas hacer conmigo o con alguna persona de la escuela, yo no te voy a trabajar solo el lugar donde está el ciático, que es donde está el síntoma, que es donde está la lesión. Al contrario, muchas veces uno aborda eso a lo último, ¿no? Voy a trabajar un montón de cuestiones orgánicas y físicas que tienen que ver con esto que te está pasando en el ciático. Por ejemplo, esto que contaba yo antes de hablar de los cursos de la escuela, que puede haber mucha mejoría también trabajando el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo el sistema endocrino, que junto con el nervioso regulan todas las actividades corporales, estoy trabajando. Con las suprarrenales estoy trabajando las corticoides naturales del organismo que segregan las suprarrenales, o sea, al estimularlas estoy tratando de estimular el equilibrio de ese órgano para que pueda segregar en este momento que hay una inflamación en el ciático más corticoides naturales para ayudar naturalmente al ciático. Por eso decimos que la reflexología actúa estimulando el autoequilibrio del organismo. Obviamente que a veces se necesita también un medicamento porque no solo con la reflexología, cuando hay una lesión muy grande, alcanzamos a equilibrar todo lo que se necesita, pero siempre colabora y ayuda muchísimo y en algunos casos hasta evita medicamentos. Siempre con una consulta médica, por favor. Entonces estamos hablando de reflexología, de integridad, pero estamos hablando también de cómo trabajar el cuerpo y este tema de ciático en forma integral. Entonces yo trabajaría el sistema endocrino, trabajaría el sistema nervioso por el dolor, como habíamos dicho antes, trabajaría toda la pierna, que es donde se expresan muchos de sus síntomas, trabajaría el nervio ciático, la columna vertebral, equilibrio, sostén, el lugar por donde sale el nervio ciático en la cuarta y quinta lumbar. Trabajaría la relajación general para que la persona esté más relajada, porque cuando uno tiene un dolor muy fuerte, todo el cuerpo va como adquiriendo una posición diferente para compensar ese dolor, porque hay movimientos que me producen dolor en todo el cuerpo, o al dolerme tanto me tenso para que esto no suceda, entonces compenso contracturando otras zonas. Entonces también hay que hablar con cada consultante, tratando de juntos identificar esta cuestión de esta lesión, en este caso como ejemplo del nervio ciático, porque es así con cualquier tema que venga la persona a atenderse, ¿qué le está produciendo a esta persona en el cuerpo? Entonces, tengo este tema en el ciático que me produce en la pierna esto, ¿y el resto del cuerpo cómo está? ¿Y cómo caminas? ¿Y cómo te parás? ¿Y te cambió la postura corporal cuando te está doliendo la cintura y el ciático? ¿Y de dónde haces la fuerza cuando vas a girar en la cama, cuando te vas a levantar, cuando te subís al colectivo? Porque muchas veces, como me duele, tengo que hacer la fuerza de otro lado para que no duela esa zona. Y esa zona con la que estás haciendo la fuerza, ¿cómo está ahora? Entonces, un trabajo integral y holístico desde la parte física refiere a todo esto, refiere a trabajar con el otro, porque aparte cada síntoma y cada desequilibrio tiene sintomatologías en común y tiene cuestiones en común, pero después la vivencia de cada uno con estos síntomas o cómo se le expresa a cada persona es única. Entonces también en holística nos encargamos los terapeutas de ver cómo a vos te está afectando el ciático, aparte de las cosas que son sabidas que pertenecen al nervio ciático. ¿Qué te pasa a vos con esto? ¿Sí? Entonces, desde ahí vamos viendo juntos y vamos haciendo un trabajo integral, ya sea desde la reflexología podal, desde reflexología de manos, de cara, con el reiki, con el masaje, con lo que vos hayas elegido como terapia. Esto es la parte integral de la holística que tiene que ver con la parte física. Pero también cada parte del cuerpo tiene una correspondencia simbólica y simboliza también cuestiones nuestras que no son físicas, que el físico las expresa,
pero que no son físicas, que vienen de otros lugares nuestros, como nuestra manera de pensar, nuestra manera de crear, nuestros bloqueos, nuestras emociones, nuestros miedos dentro de las emociones, nuestras certezas, nuestras exigencias y muchas cuestiones que el físico las expresa, pero que vienen desde otro lugar. Y estas correspondencias simbólicas tienen un lugar en el cuerpo. Ahora vamos a hablar de la correspondencia simbólica del ciático. Como habíamos dicho al principio del programa, que el ciático está en la espalda, sale de la cuarta y quinta lumbar y de la primera y segunda vértebra sacra, se va ramificando, es un nervio larguísimo, uno de los nervios más largos del cuerpo y más ancho, con varias ramificaciones, que pasa por el glúteo, que pasa al costado de la cresta ilíaca, de la cadera, que va hacia la pierna y que llega hasta el pie con sus ramificaciones, y que este ciático lo que hace es darle sensibilidad a toda la pierna, al muslo, ¿sí? Permitir ciertos movimientos. Con este recorrido que tiene el ciático, lo que nos pasa cuando nos agarra una ciatalgia es que este dolor no nos permite mover la pierna, no nos permite avanzar, caminar. Entonces se lee un poco el ciático con los dolores lumbares relacionado con un montón de cosas. Como viene de la espalda y la espalda tiene que ver con el pasado, alguna historia pasada mía, alguna cuestión del pasado no resuelta, que hoy en el presente no me permite avanzar, porque el ciático va hacia la pierna, y la pierna es la que me permite el avance. Entonces, una cuestión simbólica que representa el ciático, por darles un ejemplo, es esta, ¿no? También podemos ver qué pasa con la inflamación, porque si el nervio ciático está inflamada, la inflamación es algo que me está inflamando, algo que no me está, ¿no? Me está como irritando. ¿En qué cosas estoy irritado? Podemos ir analizando particularidades también de un montón de detallecitos de lo que es la ciatalgia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como yo decía en otros programas, no quiere decir que si una persona viene conmigo a hacerse una sesión, yo le voy a decir, ay, vos seguramente que hay algo de tu pasado que no te permite avanzar. Son palabras hechas. Quiere decir que yo tengo que revisar si el otro quiere o el otro tiene que revisar si hay algo en este momento de mi vida que me está pareciendo el pasado de cosas no resueltas y que esto no me permite ser más libre hoy, que no me permite avanzar, que no me permite ver hacia dónde quiero ir. Y esto no es matemático, esto hay que trabajarlo con el otro si el otro quiere y si no trabajar directamente la parte física, y si aparece en algún momento en la charla y el otro le interesa charlar un poquito de esto, abrirle la posibilidad. No es algo matemático, no es hacerme el sábelo todo, no es decirle al otro te pasa esto, porque son todas palabras hechas. No, palabras hechas no. Revisar sí. Revisar si hay alguna cosa no resuelta mía de mi historia, de mi pasado, de algún momento de mi vida, que hoy me está tiñendo mi presente y no me permite avanzar. Muchas veces cuando descubrimos estas cosas, el dolor del nervio ciático empieza a disminuir, ¿no? Aparte de todos los tratamientos médicos, siempre aclaro, vuelvo a aclarar y recontra aclaro que en cada cuestión que se habla en el programa, esto no impide la consulta al médico. Siempre hay que hacer una intervención a nivel, por ahí hacerse una radiografía, un análisis o lo que sea, ir a una consulta médica, tener datos precisos y no autodiagnosticarse. La reflexología, el masaje, el drenaje linfático, todas las terapias de las que yo estoy hablando son terapias complementarias. Esto quiere decir que se pueden hacer paralelamente a un tratamiento médico, que una cosa no quita la otra y que una cosa no impide que yo pueda estar haciendo todo el tratamiento alopático con mis medicinas y con los análisis correspondientes, ¿sí? Esto lo quiero aclarar siempre porque no estamos dando datas para que ustedes dejen de ir al médico ni se autodiagnostiquen, porque nosotros tampoco somos médicos. Sí estudiamos muchísima anatomía y sí estudiamos muchísimo el cuerpo humano y el cuerpo holístico, como decía antes, y terapias naturales que colaboran cualquier cantidad en nuestro bienestar. Bueno, yo tengo que ir haciendo la conclusión del programa de hoy. Vuelvo a repetir que este programa está grabado. Hoy estamos haciendo el programa del día 15 de enero, así que está saliendo al aire el 15 de enero y seguramente va a salir 16 y 17 de enero a las 8 de la mañana, sábado y domingo, como suelen ser las repeticiones del programa. Ya a partir de febrero estamos nuevamente en vivo a las 14 horas todos los viernes.
Quiero desearles que tengan un muy buen fin de semana y que estén disfrutando de este verano, ya sea en Buenos Aires, en la costa o en donde estén, ya sea trabajando de vacaciones, que puedan disfrutar del calorcito y no padecerlo. Y nos estamos escuchando el próximo viernes a las 14 horas con un nuevo programa también grabado y las repeticiones sábado y domingo a las 8 de la mañana. Un gran abrazo para todos, buena vida. Quien les habla, Paula Pocoy. Los esperamos en el espacio de los 7 soles cuando quieran. 4864-9272.